Bueno, muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre el fallo Lavi, en el cual la Corte explica la legitimación activa dividida en tres categorías, ¿sí? Las cuales ya existían mediante el artículo 43 de la Constitución, donde habla de los derechos individuales, los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de la creación pretoriana. La creación pretoriana refiere a una creación propia de la Corte, ¿sí? La cual lo resuelve mediante este fallo, que son aquellos derechos de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos. Esta es la creación pretoriana, donde se da lugar a la acción de clase. Para esto, vamos a hacer un breve repaso de lo que fue el fallo, ¿sí? Es un fallo en el cual Ernesto Lavi discute la legitimidad de la ley 25.873 del decreto reglamentario 1563-04 sobre el amparo de la ley 16.986. Es un caso muy conocido finalizado en el año 2009, donde el autor es el doctor Ernesto Lavi, abogado, quien inicia una acción de amparo ante la magistrada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo Federal número 10, debido a que se vio afectado por la autorización a la intersección de las comunicaciones telefónicas y usuarios de Internet por parte del Estado Nacional. Esto se refiere a la ley espías, y la ley que vulneraba la privacidad e intimidad del sujeto, ¿sí? Ya sea tanto para los usuarios, y en este caso el mismo lo afectaba en su carácter de abogado profesional, vulnerando así su derecho secreto profesional. Bien, es por esto que considera una violación a los intereses precisamente a la integridad y privacidad, como ya se mencionó, derechos resguardados tanto en la Constitución, sí, la Carta Magna, como en los tratados internacionales de derechos humanos mediante el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Bien, a esto, dicha intervención se encuentra expresa en la Ley 25.583 y su decreto reglamentario, que es el 1563 del 2004. En esta norma no se especifica y determina en qué casos y en qué justificativos podría tanto el Poder Judicial o el Ministerio Público acceder a la información de los usuarios. Es decir, era una ley que contemplaba la intervención de los usuarios, pero no dictaminaba bien en qué casos y cómo sería. Esta disposición incluía a la Ley Nacional de Telecomunicaciones, la Ley 19.798, la obligación a los prestadores de servicios de telecomunicaciones de captar y derivar las comunicaciones que transmiten para su observación remota, de acuerdo a lo que establece la legislación vigente, a requerimiento del Poder Judicial o del Ministerio Público. A su vez, la ley obligaba a los servicios de telefonía e Internet a registrar y sistematizar los datos filiatorios y de domicilio de sus clientes y los registros de tráfico de comunicaciones realizadas por los mismos por el plazo de 10 años. Ante esto, el doctor Alavi utilizó como fundamento para respaldar su acción los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, los cuales se refieren a las garantías constitucionales de los habitantes. Por este motivo, reclamó la inconstitucionalidad de la ley y decretos nombrados anteriormente. Dicho entrometimiento por parte del Estado sin justificación alguna en la privacidad e intimidad de los usuarios es violación a los derechos de las personas. El juez de primera instancia dio lugar a la demanda y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la ley 25.873 y también la de su decreto reglamentario, el cual ya fue mencionado. Ya que la justificación de combatir el delito no es suficiente para invadir la privacidad de todos los usuarios y violar así sus derechos. Lo mismo ocurrió cuando el caso pasó a la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones, donde se sostuvo la misma decisión que se había tomado en la primera instancia. A su, juez, a su vez, el juez estableció que el alcance de la sentencia debía ser colectivo para todos aquellos usuarios que se ubiquen en la misma condición que el demandante. Esto se da por una cuestión de celeridad y economía procesal, ya que si no, por lo tanto, se daría una lluvia de demandas, ¿sí?, por la misma acción. En este caso, tendría que ser una lluvia de amparo, que es la herramienta jurídica elegida. Ante esto, el Estado Nacional, por su parte, mantuvo que la vía de amparo no era la indicada para discutir dicho conflicto, debido a que la discusión involucraba a todos los usuarios. Por lo tanto, el procedimiento para la protección de los derechos de incidencia colectiva no era el indicado. Por ello se basó en el artículo 43 de la Constitución Nacional e indicó que los autores convenientes para promover la acción debería ser el Ministerio Público o las asociaciones que se vean involucradas. En consecuencia, promovió un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dado que consideraba incorrecto la decisión de que el alcance de la sentencia sea colectivo y no individual. Recuerden que la inconstitucionalidad es de última ratio, es lo último a aplicar la inconstitucionalidad a una normativa, ¿sí? Y a su vez se practica que la inconstitucionalidad sea aplicada directamente al caso y al sujeto que la viene a promover. El erga omnes es algo que se da en determinados supuestos y muy pocos casos, ¿sí? Pero, dado esta característica de que sea un derecho colectivo que se afecta, debía aplicarse. Bueno, ante esto, el Estado negó la existencia de cualquier daño actual o inminente para el actor. Asimismo, justificó que para evitar daños futuros en el artículo 3 de la ley 25.873, estableció que sería responsable de daños y perjuicios eventuales
que pudiera ocasionar la utilización de la información de los distintos usuarios. Es preciso tener en cuenta que este artículo es susceptible de interpretar que los datos podrían ser utilizados para distintos fines, ya que carece de fundamentos. La Corte Suprema reconoció que la Ley 25.873 no tenía una adecuada justificación en cuanto al motivo de poder intervenir entre comunicaciones y datos de navegación de Internet de los usuarios por parte del Estado. Reconoce que hay un hecho que causa una lesión que sobrepasa el derecho individual del actor e involucra a todos los usuarios. Aquí está dando su justificativo de lo que vendría a ser la acción de clase sí y la creación petrolera que crearía en este caso. En cuanto a relación con la extensión de la sentencia y el proceso mediante el cual se llevó a cabo la acción, resolvió que, si bien la acción de amparo tiene por objeto la protección de derechos divisibles y no homogéneos, que se caracteriza por la reparación de un daño individual, los derechos reclamados no formaban parte de manera individual, sino colectiva, y no son divisibles de algún modo. Por este motivo, la causa debía ser vista como carácter de incidencia colectiva. Por esta razón, debía ser promovida por el defensor del pueblo, por las asociaciones o por una demanda colectiva donde la pretensión no sea la reparación de un daño individual, sino colectivo. Esto lo van a encontrar sí quienes tienen la capacidad de promoverlo en el artículo 43 de la Constitución. Sin embargo, considero que el demandante ha hecho una adecuada representación de todos los usuarios de los servicios de comunicaciones e Internet. A su vez, también representó a los demás abogados quienes se veían afectados por no resguardar el secreto profesional que debían garantizar a sus clientes. ¿Sí? Acá se vulneraba tanto una garantía como del profesional como del cliente. De lo dicho anteriormente, el respaldo para que la sentencia también fuera alcanzada para estos profesionales fueron las presentaciones ante la Corte llevadas a cabo por los amigos del tribunal. Esta es la Federación Argentina del Colegio de Abogados y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, quienes demostraron su apoyo a favor de la demanda del señor Alavi. La Corte también confesó la presencia de un vacío legal, ya que en el ámbito normativo infraconstitucional no llevan soluciones de cómo actuar ante un caso de tal magnitud. Tampoco había antecedentes en el país. Pero este no fue motivo para excusarse de no poder tomar medidas oportunas y adecuadas. Analizando antecedentes de derecho extranjero como España y Brasil, también teniendo en cuenta la letra y finalidad de la norma. Particularmente el artículo 43 de la Constitución Nacional indicó que es aceptable que cualquier afectado, defensor del pueblo o determinadas asociaciones realicen una acción colectiva. Aprovechando el caso, pautó características que debía cumplir una acción colectiva, pudiendo ser iniciada por cualquier afectado, para casos futuros. De esta manera, se quiere evitar la multiplicidad o superposición de procesos colectivos, como hablábamos anteriormente, de economía y celeridad procesal también. Así también que se dicten sentencias contradictorias sobre los mismos puntos, es decir, no tiene por qué la Corte seguir expediéndose directamente sobre un mismo caso, ¿sí? O de casos similares, pudiendo dictar directamente lo que vendría a ser una sentencia erga omnes. Asimismo, declaró que se les comunica a través de una notificación a aquellas personas que podrían verse afectadas o alcanzadas por el juicio, y brindarles así la posibilidad de participar de este. Finalmente, la Corte consideró que el recurso extraordinario que presentó el Estado presentaba vaguedades en su exposición, por lo tanto lo consideró improcedente, dándole el carácter de cosa juzgada como defecto erga omnes. Ante esto, lo que debemos obtener, sí, lo importante acá es cómo la Corte explica la legitimación activa en tres características. En tres categorías. La primera de estas son los derechos individuales, que son ejercidos por el titular. Nosotros los encontramos en el artículo 43, primer párrafo, que protege derechos individuales y busca la reparación del daño individual. La segunda categoría que ya encontramos en el artículo 43 de la Constitución son aquellos derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos. Estos son ejercidos por el defensor del pueblo, asociaciones o el mismo afectado. Busca la tutela de bienes colectivos indivisibles pertenecientes a la esfera social. Pretensión enfocada en la incidencia colectiva. Un ejemplo de esto podría llegar a ser el medio ambiente, ¿sí? Ahora, el tercer supuesto, y creado de forma pretoriana mediante la acción de clase, viene a ser aquellos derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Esto implica que no hay un bien colectivo, se afectan derechos individuales, divisibles, también hay hecho único que afecta de manera homogénea a todos. Es decir, hay un único hecho que afecta directamente a todos. La homogeneidad es fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada, que en él se dice que salvo en lo que hace a la prueba del daño. Ante estos, deben darse tres supuestos ¿sí? Para configurar un hecho, ¿sí? Para un daño de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos. Esto debe ser un hecho único. La pretensión concentrada en efectos comunes, elementos homogéneos e intereses individuales considerablemente aislados demanda lógica. Que estén involucrados intereses individuales homogéneos y que la causa generadora de la afectación sea una acción de clase cuando
Causa fáctica común que afecte derechos cuya protección se reclama. B. Pretensión procesal, enderezada al aspecto colectivo de los efectos de este hecho común. Y la C vendría a ser fuerte interés estatal en la protección por su trascendencia social o particulares características de los sectores afectados. Ante esto, lo que vamos a encontrar, si ante la finalización y lectura previa que se le dio a los antecedentes del fallo, es lo que tenemos importante acá es la creación pretoriana de la Corte, ¿sí? En la tercera categoría de derechos colectivos derechos colectivos de intereses individuales homogéneos, ¿sí? Esta es la creación pretoriana de la Corte y cómo la misma lo crea y qué requisitos pone para que ésta pueda llegar a proceder. Esto es lo importante del holding de este fallo, que por lo cual sentó un precedente. Sin más nada que agregar, damos por finalizado este video y se le agradece a todos los oyentes. Espero que les sea de una buena ayuda para poder llevar a cabo sus estudios. Sin más para agregar, se da por finalizado el presente video.